educativo 17 de septiembre y vamos a realizar unas entrevistas a la población de Mexicali sobre la contaminación que hay en la ciudad. Mi equipo está conformado por Arely Muñoz, Jessica Duarte, Denise Palacios, Ana Guerrero y su servidor Eloy Tapia. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí con la señorita Cassandra y vamos a ver cómo es su percepción en cuanto a nuestro tema. Iniciando con la primera pregunta, que sería, ¿qué entiendes tú por contaminación en general? En general entiendo que es todo, pues la basura, ya sea en las escuelas, parques, en áreas verdes, el agua, los ríos, los mares, todo eso. Y actualmente, ¿tú consideras que aquí en Mexicali es como fácil el observar esa contaminación? Sí, ¿Por qué? porque pues en las mañanas se ve el cielo así como muy opaco, muy así. Y luego pues también si vas caminando en la calle ya te encuentras que papeles de ciertas cosas, ya sea de comida o bolsas de plástico y todo eso. Okay. ¿Alguna vez tú has llegado a contaminar en cualquiera de los aspectos? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito cómo, con qué, en dónde estabas? Pues iba en el carro con mi mamá y se me hizo muy fácil bajar la ventana y arrojar una bolsita de papitas a la calle. ¿Y cómo te sentiste con eso? Pues sí me sentí como que pues me hubiera esperado a llegar a mi casa y tirarlo en un bote. Y sí me sentí como culpable porque pues estamos viendo que hay mucha contaminación pero pues ya. Ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Por último, ¿alguna como técnica o alguna, ¿cómo se puede decir? Como alguna técnica que tú puedas aportar en donde consideres que haría pues una notoria ayuda en este tema de la contaminación? Pues que hubieran más como, se podría decir, pláticas o comentar más acerca de la contaminación, que sí está muy feo aquí en Mexicali. Bueno, esas serían todas las preguntas. Gracias por tu participación. Gracias. Nos encontramos con la señorita Candy. Pues me gustaría hacerte unas preguntitas para ver qué opinas al respecto sobre un tema en el que estamos preparando un trabajo. Entonces me gustaría saber qué opinas. ¿Qué te parece? Sí, está bien. La primera pregunta, ¿qué opinas tú sobre la contaminación? ¿Qué opino sobre la contaminación? Pues opino que es un problema muy grande porque contrae muchas enfermedades y aparte de que las calles y todos los alrededores se miran en muy mal estado y deteriora pues las paredes, que es un mal hábito de las personas. ¿Cómo ves aquí? Ya ves que últimamente se han presentado muchas campañas y todo eso para eliminar la contaminación, pero ¿tú cómo ves ese problema aquí en Mexicali? Mexicali, para empezar, está muy contaminado, demasiado. No sé si vieron, hace unos días se habían quemado unas llantas y pues eso fue una contaminación muy exagerada. Se miraba lo negro y pues están muy desactualizados sobre lo que es de la contaminación, porque mientras más les dices es como que más les dices que sigan haciendo esa contaminación y pues está la desactualización. Sí, porque aunque hay ciertas personas que sí intentan como que hacer conciencia, hay otras que la verdad pues sí les sigue todavía sin importarles y pues pasan esas cosas. ¿Y por qué crees tú que la gente no es consciente y tira la basura así donde quiera? Yo creo que la gente sí es consciente. Lo que tiene es que son las personas flojas, que no les gusta tirar las cosas donde tienen que estar y principalmente pues no les importa o dicen, sí me importa, pero se les va el rollo y tiran las cosas donde sea. O sea, no tienen bien fijo las cosas. Ok. No, pues sí, es que hay que a veces uno por flojera lo tira o lo deja, así. ¿Ya ha pasado eso a ti todas? Sí, ¿para qué mentir? Sí. Algunas veces, no sé, como que me voy y tiro las cosas donde no tienen que estar y ya cuando yo me doy cuenta digo, no, pues ¿qué estoy haciendo? Y si me acuerdo y tengo la oportunidad, sí lo levanto, pero
pues ahí se quedó, pero te das como que con el remordimiento. Pero sí es algo que no se te puede quitar si no lo practicas diariamente. Bueno, pues muchas gracias por tu opinión, gracias por cooperar conmigo con estas preguntas y pues tomaremos muy en cuenta tu opinión. Ok. Ya nos encontramos con la compañera Jacqueline, vamos a realizarle una entrevista sobre contaminación. ¿Tú qué piensas sobre la contaminación? Pues creo que es uno de los problemas más grandes que hay, no simplemente en el país, sino en todo el mundo. ¿Por qué crees que las personas tiran basura? Pues yo creo que más que nada es por cultura, porque uno siempre es como que lo tira en el piso y no es como que alguien te diga que ahí no va la basura o cosas así. ¿Tú has contaminado? Sí, ¿De qué manera? pues a lo mejor, no sé, un día que no veo un bote, tal vez se me hace fácil tirar el papel o la botella. ¿Te encuentras preocupada actualmente por el problema de contaminación que existe? Pues sí, es como una preocupación porque hay veces que el aire también no le afecta por la misma contaminación, pero no es como que nos pongamos alerta o hagamos caso a esas cosas. Muchas gracias por tu ayuda. Buenas noches, mi nombre es Eloy Andrés, soy estudiante del Grupo Educativo 17 de septiembre, soy estudiante de Psicología del cuatrimestre, perdón, y a continuación le voy a hacer una serie de 4 preguntas sobre la contaminación que hay aquí en Mexicali. Muy bien. La primera pregunta es, ¿considera usted que la contaminación es un problema grave aquí en Mexicali? Yo pienso que sí, o sea, en todas partes, pero hablando más de manera personal, en la parte de Mexicali siempre ha sido un problema, ya que es una ciudad un poco, pues, pequeña, que abarca sobre todo la contaminación mayormente en donde está la línea. Por ejemplo, hoy estábamos hablando en la universidad, que hoy amaneció con un ambiente insalubre. Entonces la maestra nos estaba diciendo que se debe, según ella, no creo que sea algo que afecte tanto, que los pesticidas que ponen las avionetas en los campos, todo eso repercute mayormente acá. No sé si se deba a los vientos o cosas particulares, pero sí es un tema muy presente, no nada más aquí, sino en todas partes, claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez usted ha contaminado o algo relacionado? Yo pienso que sí, o sea, no, tal vez no es de manera que tú digas, no, pues voy a contaminar, ¿no? Ni hacerlo como adrede, sino que tal vez contaminas al no tener los suficientes espacios para separar la basura por vidrio, plástico, etcétera, ¿no? Porque pues no requieres o no tienes esos elementos para hacerlo. Pues mi respuesta sería que sí, ¿no? Tal vez inconscientemente he tirado un papelito o no, pues no reciclo adecuadamente, no tiro las pilas donde debe ser o cosas por el estilo, ¿no? La siguiente es, ¿cree que las personas que contaminan aquí en Mexicali y en todo el mundo saben el daño que están haciendo esas personas? ¿Cree que son conscientes de lo que hacen al momento de contaminar? Es una pregunta muy interesante porque sí sabemos que contaminar hace daño, sí sabemos que todo lo que hacemos repercute de una cierta forma. Lo que pasa es que, como dice el dicho, ¿no? Hasta que te pase, lo podrás, pues, saber, ¿no? En este caso, ocuparíamos, no sé, se podría decir, un escarmiento para ver lo que en verdad afecta, ¿no? Si yo tiro basura o si yo contamino un río, ¿cuáles serían los maleficios, ¿no? Por ejemplo, tal vez ese río lleve a una ciudad pequeña que mantiene de agua potable y ese río pues ahora está totalmente contaminado por tu culpa, ¿no? Entonces, y verlo y señalar a esa persona como culpable, y entonces tú ya verías conscientemente de que el daño que tú estás haciendo, independientemente de si lo hiciste adrede o no, en verdad existe, y existe unas desventajas de no tomar medidas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, a gran escala, pues, global, los polos se están derritiendo, ¿no? Y ahora no nada más es decirlo, sino que hay una variedad de videos donde en verdad los polos se están derritiendo, y eso es en cuestión totalmente mundial, ¿no? Eso ya no es culpa de una sola persona, sino culpa de todos. Entonces, ¿qué se ocuparía ahí para que dejaran de hacerlo?
tocar fondo. Lamentablemente así es. En todas partes nadie ve las consecuencias y cuando llegan ya es demasiado tarde para tomar una solución. Así aprende el ser humano. Así es, así aprende. Y por último, ¿qué piensa usted acerca de todo este tema de la contaminación? Y pues más que nada aquí en Mexicali, ¿no? Que es nuestra localidad, Sí. que como usted lo menciona es un tema que desafortunadamente es de los más hablados en la última década aquí en Mexicali. Sí. ¿Qué es lo que opina usted acerca de eso? Pues me viene a la mente los años 60, ¿no? Y todas esas movimientos, unos la llamaron inservibles, o cosas por el estilo, ¿no? Como los movimientos hippies. Y pues estas organizaciones que se dedican, ¿no? Como por ejemplo Greenpeace y todos ellos, es un tema que es totalmente perjudicial para todos. Y creo que no debe ser algo como, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, debe ser algo que tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que reciclar, tengo que levantar la basura a pesar de que no es mía. Si veo basura tirada, tener la educación de decir, pues tengo que levantarla porque pues lo estoy viendo y tengo que pues hacer algo. No debe de ser una obligación, debe de ser algo que ya viene contigo. ¿Por qué? Porque ya llegamos en un punto en el que ya no hay retorno. Entonces, decía Stephen Hawking, ¿no? De que este planeta, pues, no es una casa, ¿no? O sea, para siempre, sino que es algo que debemos de, proteger y salvaguardar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Por otra parte, a nivel municipal, más que nada la conciencia, ¿no? Concientizar a las personas es muy difícil, pero cuando se logra bien. Y es una medida demasiado que le llega a la persona que lo entiende en verdad, ¿no? Ese es el verdadero problema, que no se entiende que hay un verdadero problema y que ese problema está simplemente a tu alrededor, ¿no? Simplemente hoy amaneció horrible, ¿no? Hoy, 14 de noviembre, amaneció horrible. Hoy, a pesar de que ya es temporada de invierno, no hace frío como debe ser. Entonces, ¿por qué? Por todo esto. Entonces ya nada más vemos y salimos, no hace mucho frío y me quito el suéter. Pero ¿por qué no hace frío? Cuando hace 5 o 6 años sí lo hacía. Pero un frío, pues, como debe ser, ¿no? Como una estación. Entonces, se debe a eso, ¿no? De que no cuidamos desde hace mucho tiempo y hoy está perjudicando todos estos factores que algún día pues llegará pues a la devastación total, ¿no? Es algo decepcionante, pero pues sí, es algo temprano pero pues es una realidad, ¿no? O sea, la gente no sí, piensa claro. en eso. Sí. Bueno, muchas gracias por su tiempo, le agradezco, muchas gracias por sus respuestas y su punto de vista. Buenas tardes, mi nombre es Denise Palacios, vengo de la Universidad 16 de septiembre, estoy estudiando psicología organizacional. Te vengo a hacer una serie de preguntas sobre la contaminación musical. Okay. La primera es, ¿qué es la contaminación? Para mí la contaminación es la basura que se encuentra en las calles, las personas que no ponen en su lugar los desperdicios, como las cosas orgánicas y todo eso, y luego se va haciendo, se acumula. La siguiente pregunta es, ¿has hecho algo para evitarlo? Sí, yo cuando voy en las calles y, por ejemplo, si estoy tomando algo o tengo un envase de algún alimento o algo así, pues no lo tiro en la calle, o si lo guardo en mi bolsa, y si encuentro un bote en el camino, pues ya lo tiro. Perfecto. La última dice, ¿qué recomendarías tú para que hubiera menos contaminación en Mexicali? ¿Qué recomendaría yo? Pues fíjate que recomendaría que hicieran multas a las personas que se les vea arrojando, por ejemplo, bolsas de basura en los contenedores de establecimientos, así que se esparraman y pues se tiran y luego terminan con el ambiente y así. Por mi parte sería todo, muchas gracias. De nada. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Luisa.
¿Ustedes tienen su propio tráfico? Normalmente, ¿qué haces para no contaminar las calles? Buscar los plásticos. Normalmente ahorita no usa las plásticos. Y cuando se las dan en otros lugares, dice que no. Siempre llevo mi bolsa. Normalmente cuando mira a alguien en la calle tirar basura, que es lo primero que se le viene a la mente. Pues son muy sucios y Ok, muchas gracias, Irene. Nos encontramos aquí con la señora Amelia y vamos a iniciar esta entrevista haciéndole la primera pregunta, que sería, ¿qué entiende usted por contaminación? Contaminación es pues todo el smog de los carros, la basura, en las mañanas está todo deslizado así, todo por el smog, ¿verdad? Y pues eso. Okay. ¿Usted en algunas ocasiones se ha puesto como a pensar voluntariamente, es decir, no sin que le comenten o sin que esté en alguna conferencia ni nada por el estilo sobre este tema de la contaminación que sufrimos actualmente en Mexicali? Pues sí. ¿En base a qué o qué causó en esta ocasión el que se pusiera a indagar sobre este tema? Sí, pues como en las mañanas que amanece todo así, el smog, así, que no se puede ni respirar, en las mañanas muy temprano. ¿Y usted en la actualidad se encuentra pues preocupada por lo que es este tema de la contaminación que sufrimos aquí? Sí. ¿Por qué? Pues porque cada día más está avanzando más todo esto y todos los días lo mismo y pues ni se puede respirar a veces porque está muy contaminado el aire. Bien. Ya para finalizar, quisiera cerrar con esta pregunta, que es, ¿usted considera que las personas que forman parte de esta cadena que es la contaminación, si son realmente conscientes del daño y de lo que se está provocando en grande escala el contaminar, ya sea tirando basura o haciendo la quema o en sí los diferentes tipos de contaminación que existen? Pues yo creo que no se imaginan todo el mal que le están haciendo al planeta, porque pues hacen muchas cosas que no deben de ser. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Apreciamos mucho su opinión y muchas gracias por ayudarnos en nuestro proyecto. Gracias. No sé, bueno, más que está aquí todo. Es muy fuerte que no sé. Buenas noches, mi nombre es Loyanda Tapia Chávez, vengo del grupo educativo 17 de septiembre. Soy estudiante de Psicología Organizacional de cuarto, y le voy a hacer una serie de preguntas, son 4, acerca de la contaminación aquí en Mexicali. Sí. La primera pregunta es, ¿considera usted que la contaminación es un problema grave en nuestra ciudad? Sí. La segunda es, ¿usted ha contaminado alguna vez y de qué manera? Pues normalmente contaminamos tirando grasas, aceites. Es una forma muy común de contaminar. La tercera es, ¿cree que las personas que contaminan saben el daño que ocasionan al momento de hacer esas cosas? Pues mucha gente sí desconoce la causa o las consecuencias que pueden ocasionar. Sí es. Ya por último, ¿qué piensa usted sobre lo que se vive hoy en día aquí en Mexicali? Pues actualmente vemos muchos problemas de salud más que nada. Pues el ambiente no puede hacer mucho ejercicio, se ve que se está complicando más y más cada día. Ya nomás una pregunta por agregar. ¿Qué haría usted para cambiar o por lo menos para disminuir un poco la contaminación aquí en Mexicali? ¿Qué medidas tomaría usted? Hay mucho trabajo, pero en sí pues habría que investigar bien. No soy muy experto en el tema. Bueno, muchas gracias por su atención y agradezco a la maestra. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Denis Palacios, vengo de la Universidad 16 de septiembre, estoy estudiando Psicología Organizacional. Te vengo a hacer una serie de preguntas, son 3, me las vas a responder como tú opines, son sobre la contaminación ambiental. La primera dice, ¿qué es la contaminación? Bueno, pues lo que yo tengo entendido es
tardes, mi nombre es Ana Luisa Mergosa Torres, vengo de la carrera de Psicología Organizacional de la Universidad 16 de septiembre. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Yasmina Ochoa. Yasmina Ochoa, venimos aquí a hablar sobre lo que viene siendo la contaminación. ¿Para ti qué es contaminación? Para mí la contaminación viene siendo como un conjunto de sustancias que no deberían de estar pues en el medio ambiente. ¿Cuántos tipos de contaminaciones conoces? Sería como la orgánica y la química, me parece. Ok, cuando has visto a una persona tirar basura, ¿qué es lo primero que piensas? Pues lo primero que se viene a la mente es que es una persona pues sucia, que no tiene educación para mí. Okay, muchas gracias.